brazos cerrados. Bueno, y aquí estamos otra vez, amigos, listos para el próximo caso del día de hoy, que vamos a recibir con una cita del cantante estadounidense, uno de mis favoritos, Elvis Presley. Dice, la imagen es una cosa y el ser humano es otra. Qué bien nos aplica hoy en día, ¿verdad? Que pasen los litigantes. Lo único que yo quería era defender su nombre y conservar su imagen intacta. Eso es el verdadero amor. Nuestra historia fue real y llena de amor. Por eso vengo aquí a hacer respetar mis derechos. Muy buenas tardes y bienvenidas. Isora, por favor, descríbeme quién es María Alejandra, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Buenas tardes, doctora. María Alejandra era la amante de mi esposo y yo vengo aquí a pedirle a usted, por favor, doctora, una orden de restricción o de alejamiento porque quiero que esta mujer se aleje de mí, de mi familia, porque me ha causado un daño a mi dignidad, a mi honor y al honor de mi familia. No y a la lo pienso reputación hacer. de mi familia y de mi esposo. Tu demanda es compleja, porque las órdenes de alejamiento se buscan por miedo, por acoso, pero tú lo que estás tratando es de defender una dignidad, y a veces hay personas que piensan que bajo la primera enmienda, libre expresión, tienen derecho de expresarse de cierta manera. Así que vamos a ver cómo se enfoca tu doctora. caso. Yo le explico, doctora. Hace 20 años yo me casé. Ajá. Yo estuve casada con un reverendo de una iglesia metodista. Nosotros, pues, durante 20 años fuimos totalmente felices. Tuvimos un matrimonio maravilloso, procreamos 2 hijos. Y, pues, mi esposo, doctora, permítame decirle que era una persona maravillosa, era un hombre muy altruista, era un hombre que le gustaba siempre ayudar al prójimo, que inclusive se reunía, doctora, con las autoridades de la ciudad donde vivíamos, que era Tampa, con el alcalde, con el presidente de instituciones financieras, con el fin, doctora, de ayudar a los inmigrantes, a las familias necesitadas, a los más pobres. Era una persona íntegra, era una persona maravillosa, doctora. Pero tenía un amante. O sea, esa mujer fue un error y yo sé que fue ella la que se metió en la vida de mi esposo. Y usted sabe que los hombres, pues, a veces son débiles, doctora. Pero bueno, señor es un reverendo sí, de doctora, iglesia. bueno. Todos cometemos pecados, doctora. Como insistimos y nos conformamos con este mundo hipócrita que vivimos. Pero, doctora, eso no puede hacer a un lado todo lo que él hizo. Ok, bueno, está bien, perfecto, dale. Era Bueno. una persona que, bueno, era buena en su trabajo. Bueno, doctora, lamentablemente hace 3 meses él falleció. ¿De qué? Él tuvo un ataque cardíaco. Estábamos en mi casa. ¿Qué edad? ¿Era un hombre joven? No, era un hombre, 63 años tenía, Ok, doctora, era sí, era relativamente joven. Nosotros estábamos como ¿Y todas dónde las murió? noches. ¿Murió en la casa? Él murió en mi casa, en mi cama, en la mañana, cuando yo me despierto, como todo el tiempo, cuando lo voy a saludar, él me saluda a mí con un beso. Cuando yo lo voy a tocar, doctora, pues me doy cuenta que él no reacciona, que él estaba como frío. Y yo me asusté y llamé al 911. Cuando llegan ellos me dicen que mi esposo había fallecido. ¿Tú tienes ahí Sí, doctora, su certificado acá, de defunción? Acá tengo el certificado de defunción. Ok. ¿Qué pasa, Y tengo Doctora, también, por favor, doctora, lea bien el certificado de defunción. un corte de la prensa donde dice lo que él hacía, aparte de su trayectoria, que está el certificado de defunción, doctora. Y hay fotos. Y la foto de mi esposo. Ajá, perfecto. Vuelve a tu. Ok. Entonces, aquí está el certificado de defunción que dice que murió de un ataque cardíaco. Bien, ok. Esta mujer me contacta a través de Carlos, que era el mejor amigo de mi esposo, y me dice que ella fue amante de mi esposo durante 10 años. Obviamente, yo no le creí. Ok, pero entonces pudiste comprobar que era No, cierto. bueno, ella me mostró fotos, videos, doctora, y pues me contó cosas que después yo comencé digamos, como a hilar, y pues, Vio que lamentablemente... Ok, entonces esa llegaron mujer- ustedes Bueno, llegaron doctora, a conversar. Sí, yo le dije, bueno, María Alejandra, te doy $100.000, pero tú te vas a quedar callada, tú no vas a decir nada. Ella aceptó, porque en el fondo, ella lo que quería era el dinero de mi esposo. Ok. Entonces, ella después... Yo nunca le pedí nada a él. ella no cumplió. Entonces, tú le cumplió, pagaste. Doctora, ¿cómo le voy a pagar si ella al día siguiente... Ah, ella no aceptó. No, ella aceptó. Pero ella, no sé si es que después quería más dinero y publicó todo por las redes sociales, doctora. Qué pena, Y doctora, mi que le hija, vengan a doctora, decir de esas 15 cosas. años, yo tengo una hija adolescente, doctora, que los amiguitos se burlan de ella. La gente de la residencia donde vivimos se burlan de mí. Sí, la misma Ay, familia comunidad. perfecta. Entonces, ella me humilló, doctora. Y lo más importante es la salud
psicológica de mi hija y de mi hijo de 20 años, doctora. Entonces, ella no merece ni un peso, doctora. Claro que sí ni lo un merezco. peso. No lo merece, no lo Claro merece. que sí lo Ok, merezco, Ya no te lo doctora. entiendo. Entonces, Quiero por que la esa aleje, razón que se quieres aleje. que se no la quiero ver aleje, que no cerca te de mí. moleste más y que dejes de publicar cosas en las redes Sí, sociales. o sea, ella no existió en mi vida. Bien, muy Si yo bien. nunca lo supe, que desaparezca. Ok, ¿cómo respondes, María Alejandra? Buenas tardes, doctora. Yo vengo a darle las razones de por qué no me voy a alejar de ella ni de su familia. Porque yo vine a hacer respetar mis derechos y yo tengo derechos. Aunque ¿Qué fui derechos? amante, No tiene tengo derechos. derechos. ¿Derechos a qué? Tengo ¿Y de qué? derechos. ¿De qué y Yo a qué? necesito que usted sepa mi historia de amor con él. Yo duré Dale. 10 años de relación con él. Ajá. Y antes de eso vengo a contrademandarle a ella por $1 millón. Ajá. Por esos derechos que estoy reclamando hoy. Ok. Yo necesito que usted sepa ¿Qué vas a decir, María Alejandra? que Cállate, María ella- Alejandra. Cállate. él no murió en la No cama la de escuche, ella, como ella doctora. lo dice. Ok. Nosotros estábamos en Tampas, a las afueras de Tampas, en Teníamos una un cabaña con estacionamiento privado, bien alejada de la ciudad, porque siempre cuidábamos eso para no dañar su reputación. O sea, siempre se escondían para que la gente no los viera. Sí, ese Aguanta era ahí. nuestro nidito de amor. Ajá, ok, Entonces- espérate ahí. Voy a hacer un corto receso. Y a la vuelta entonces tú me explicas cómo fue la muerte del reverendo en tu nidito de amor. Regresamos enseguida, no se vayan. ¿Y dónde está tu papi? En el cielo. Ah, sí, se fue al cielo. Sí. Él despojó a su hija de derechos, de lo que se merecía. ¿Cómo ustedes defienden a este monstruo? Caso cerrado. Caso cerrado. Continuamos con, en este caso, donde Isora está demandando a María Alejandra por una orden de alejamiento. Y les voy a contar los hechos porque esta orden de alejamiento es por razones diferentes. Y ella la demanda, la contrademanda por $1 millón. Esta señora era la esposa de un reverendo de una iglesia metodista. Estuvieron casados por 20 años. Y muere de un ataque de corazón. La esposa alega que fue en su cama. Y después de la muerte, ella es contactada por esta mujer, que se llama María Alejandra, que le informa que había sido amante del esposo por 10 años y que ella también tiene derechos no sé, al caudal hereditario del pastor. El tema es que ella hace un trato, le dice, mira, yo te voy a dar $100,000 para que tú no reveles la relación extramarital de ustedes, porque para qué hacerle daño a su reputación ya después de muerto. Y esta dice que le aceptó el dinero, pero después, de cualquier manera, empezó a publicar un sinnúmero de cosas en las redes sociales y ya, bueno, pues salió el esqueleto del closet. Esta dice que él no murió en la cama de ella, que ellos tenían un nidito de amor a las afueras de la ciudad donde vivían. ¿Y qué pasó? Nosotros estábamos haciendo el amor esa noche. Ujú. Cuando él estaba sobre mí, doctora, él le dio eres, María algo, Alejandra. o sea, se puso mal ¿Cómo y puedes cayó hacer sobre eso? mí. Ok. Se podrá imaginar la angustia que yo sentí. Yo me sentía demasiado mal. Era el amor de mi vida. Nadie va a querer que el amor de su vida se muera en los brazos. Claro. Él cae sobre mí y yo intento salir de donde estaba él y llamo a su mejor amigo Carlos, porque él sabía lo que existía entre nosotros. Ok. Y él no me creía. Yo le tomé una foto. Aquí está la foto que yo le tomé ese día en la cabaña. Ok. Yo necesito que usted la vea. Ok. Y ¿Cómo vas a...? Oh, Dios mío, doctora, Yo ¿cómo necesito vas que a usted la Un vea. momentito, y no la ponga, señor director, déjeme No, verla, a ver doctora, si por está favor. permisible o... ¿Qué Bueno. desgraciada eres? esta Teníamos mujer un cometió convenio. un delito, es una delincuente. Sí la puede poner, señor Teníamos un director. convenio. Porque una vez que Carlos llegó a las 2:30 de la mañana, él agarró el cadáver, lo limpió, le puso la pijama, lo envolvió entre las sábanas. Él me decía a mí que lo ayudara, doctora, pero yo no pude ni siquiera tocarlo. Porque Y yo entonces estaba lo llevó a demasiado casa mal. de ella y lo acostó en la cama. Lo acostó en la cama. Y o ella sea, lo tiene que saber, pues se tiene ella- que haber despertado. Obviamente, es que eso fue acordado entre ellos. Eso fue todo para arreglar la imagen del difunto. De él, porque ella no quería que eso pasara. Ok, bueno, al día perfecto. siguiente, Ok, ¿qué pasó? Al día siguiente, yo me pongo en contacto con Carlos para que me ponga en contacto con ella, porque yo necesitaba verlo por última vez. Yo necesitaba despedirme del amor de mi vida, yo no podía quedarme con eso. Ella me ofreció $100,000, yo no acepté. Sí, los aceptaste, Yo le sí dije los a aceptó, ella que doctora. yo iba a respetar su situación, su imagen, que yo no iba a hacerle daño. Pero cuando ella me dijo que fuera a la funeraria, cuando yo llegué a la funeraria, esta señora me dijo a mí que no entrara. Me prohibió la entrada por todos lados. Doctora, y yo era ahí la yo rompí esposa el que iba a ser convenio. Entonces, por doctora. venganza, Es mala, Yo rompí el doctora, es convenio. por mala entraña. venganza,
Tú No es venganza, publicaste no es las venganza, yo cosas no en me las redes devuelvo nada. sociales. Nunca lo de mi vida, quiso, doctora. nunca lo amó, Ok, doctora. momentito. Por favor, no hables. Esta mujer es una delincuente. Soy la esposa, doctora. O sea, yo duré 20 años Fueron con él 10 años casada. de engaño, de una relación extramarital. Pero me amaba. Él me ¿Pero y amaba. qué? Pero si te amaba tanto, ¿por qué no te dejó un dinerito a la izquierda? Porque yo nunca ¿Por qué le no te exigí abrió nada. una cuentica de banco y te la Porque llenó? Escúchame, porque yo solo nunca la le exigí usaba, nada. porque Pero tú no doctora. tenías Yo que era una mujer exigirle si el amor independiente. da sin tú exigir. Yo no le exigí nunca nada porque yo fui Y una no mujer te puso independiente. nada a tu nombre. No, ¿Cuánto yo te nunca lo quería? quise. Y nunca Te le exigí quería que la con el dejara. vacilón. No, yo nunca le dejé Claro. que la dejara. No, tú no me pareces una persona desquiciada. Entonces, una loca. o me hablas claro Es o una no sé loca, qué doctora. decirte. Yo necesito que usted me deje pasar a mi primer testigo. Ahí está el derecho ahora. Bueno, eso es un derecho. Que pase la primera ¿Quién testigo. trajiste? ¿Qué testigo? En un juicio es eso. Shh. Ven, mi amor. Nadie hable nada. Hola. Hola. ¿Cómo tú estás? Ay, Dios mío. ¿Y cómo tú te llamas? Yo me llamo Andrea. Ven, Andrea, ven acá. André, ¿cuántos años tú tienes? 5. ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande? Doctora. Perfecto, me encanta. ¿Y dónde está tu papi? En el cielo. Ah, sí, se fue al cielo. Sí. ¿Y lo extrañas mucho? Sí. ¿Y tú jugabas con tu papi? Sí. ¿Qué jugaban? A las escondidas. A las escondidas. ¿Y te divertías mucho? Sí. Y es igualita a ella. Yo quiero que usted sepa que ella es la hija que yo tenía con mi reverendo. Ok. Vamos a que salgas de la sala un minuto. A ver, acompaña a Roberto que va a jugar a los escondidos. No, bueno, te va a enseñar con qué jugar a los Cuidadito con escondidos. lo Ok, ¿qué Yo tienes ahí? necesito que usted vea la prueba de ADN que él mismo en vida se la hizo. ¿Qué tú quieres? Doctora, ¿Qué es lo eso que es tú quieres? mentira, doctora. ¿Qué es lo que tú quieres? Ver esto yo te lo voy a No, enseñar. doctora, eso es mentira. ¿Se parece a tu doctora. marido? No, ¿Se parece? Doctora, eso es mentira, no, doctora. No, Vamos a ponerlo arriba, por favor. No trates de evitar la realidad de la vida. no, doctora, esa mujer no merece nada de ayuda. Fruto del amor, No, doctora. Tararara. no, doctora. ¿Él reconoció a esta niña? No, doctora, eso es ¿Cómo la mentira. reconoció? ¿Hizo una Él lo paternidad? hizo en vida. Él mismo solicitó la prueba de ADN y se la hizo. Y se la hizo. Vuelve a tu podio, vuelve a tuyo. Ya, perfecto. Ahora entendí el derecho, pero no es tuyo. Pero ella no tiene derecho, doctora. Que no es de ella el derecho. El derecho es de Andrea, la niñita. Y ahora ves tú No, doctora. que no era tan perfecto el reverendo No, como tú pensabas. ¿Quién más tiene testigos? Seguro ella se le... ¿Tú tienes más? Vamos a pasar al también tengo próximo testigo, testigo. doctora. Ok, perfecto. No era ni tan santo ni nada Cecilia. reverendo. Él despojó a su hija de derechos, de lo que se merecía. ¿Cómo ustedes defienden a este monstruo? ¿Cómo se llama Era un usted? monstruo. Buenas, doctora. Mi nombre es Cecilia. Vengo ahora y a la vuelta me describes quién eres Sí, doctora. y qué vas a declarar. Regresamos doctora, enseguida. Ella hizo prueba de ADN porque ella no sabía realmente si es que la niña era de el Eso reverendo o de mi marido. Como aquí la única joyita es el reverendo. Y ustedes las dos Pero ella es una son delincuente todas. también. Caso cerrado. Caso cerrado. Y continuamos con este representativo caso de la hipocresía que escogemos vivir en el mundo, amigos. Isora demanda a María Alejandra, que fue la amante de su esposo por 10 años, para una orden de alejamiento para que ésta pare de desprestigiar la reputación de su esposo y su familia. Y ella viene a contrademandarla por $1 millón por derechos que dice tener y tiene, o de alguna forma, en este caso. Este señor era un reverendo de una iglesia metodista, muy popular en su comunidad como hombre altruista, generoso, defensor de inmigrantes, intachable en conducta, con su matrimonio e hijos. El tema es que se muere en la cama del amante. Le da un heart attack, ¡pa! Y se mueren arriba del amante. La amante llama a su mejor amigo, que era el que sabía, el que estaba en complot con todo lo que estaba pasando. El amigo lo recoge de la casa del amante o del nidito de amor que tenían, lo envuelve, le pone pijama, lo lleva a casa de la esposa y entonces lo ponen allí para decir que el hombre murió en su cama, en casa de su esposa.
Después de aquello, ¿tú sabías de entrada que ella tenía la No hija? sabía, doctora. Ella, ¿por qué tú no, No le sabía, explicaste a doctora. ella que tú tenías una hija con este hombre? No sabe, porque Yo ella... nunca quise pedirle nada a él. Ay, esta mujer, Nunca, doctora, ella- yo no soy una esta va mujer a ser interesada en Santa ella. tenía que María pedirle nada, Alejandra. no tenía derecho, doctora. Santa María Alejandra. ¿Qué Es le mala, pasa a doctora, es ella? mala entraña, No, yo no soy es La una Santa mala reverenda mujer. Es una Santa María mala Alejandra, mujer. porque ella estaba hablando como si ella fuera monja de un convento imagino que con sus y se artimañas. acostaba con un pastor No, de doctora, usted iglesia, está equivocada. casado, con Usted hijos. está equivocada, Y yo doctora. nunca quería Yo a ese pedirle hombre lo amaba nada. por sobre todas las cosas. Que ibas a amarlo, no lo amaba, doctora, Claro que era lo una amaba, interesada. doctora. Sí Que lo iba a amaba y amar. lo Y tú respetaba. tampoco sabías que él tenía un No amante. sabía. Doctora, si era un hombre que tantos detalles conmigo. Ay, yo creo que las y mujeres siempre están estaba- No, perdidas doctora, en el usted nunca- usted espacio. nunca se ha enamorado. Están Usted nunca se ha bobeando en qué enamorado, mundo doctora. ellas viven en las No, novelas. doctora, no, Oh, no, ella sí 20 vivía años, en doctora, era Mundo mi Maravilla. esposo, doctora. Teníamos dos hijos. Ya. Hay que andar más alerta en la vida. Lo cierto es que Bueno, ella doctora, está Su usted nombre. no se ha enamorado, yo Cecilia, sí. doctora. Y usted está aquí apoyando a la demandada. Ay, el amor no te puede cegar a ese nivel y después de 20 años menos. ¿Ok? Bueno, doctora, y me cuando uno enamoré, tiene me 15 enamoré. años está bien, pero ya a los 40 o las 30 Nunca vi hay indicio que de abrir nada, los ojos. doctora, nunca vi indicio Ok. de nada. Soy ¿Quién la es hermana. usted? Yo soy la hermana del reverendo. Que Del en paz reverendo descanse. difunto. Sí, que en paz descanse, doctora. Kika, claro, esa nunca se lo vamos a quitar, que en paz descanse. En paz descanse. Después de todo claro. lo que hizo, que en paz descanse, Doctora, claro. el matrimonio de mi cuñada con mi hermano, todo era una falsa. Una falsa. Que Ahí no. no existía amor, vivían de la apariencia. Ok, de la A ella imagen. le encantaba mucho decir, yo soy la Que él me amaba. señora, Claro que no, la doctora, esposa. era feliz. Pero ahí, doctora, no existía el amor. Ok. Eso estaba más frío O que sea, un tú témpano. sabías que él tenía una relación con Sí, sí sabía, María doctora. Alejandra. En ¿Y una por qué casa. no tuvo la integridad de separarse y perseguir el amor que él realmente le tenía a una persona? Porque le encantaba su imagen, ¿verdad? Bueno, doctora. Y el billetito que doctora, ganaba. Era un hombre y, doctora, ¿Por qué dicen que los hombres son así? Los hombres no son engañadores ni deshonestos. Hay hombres que son intachables y buenísimos. Pero él era ¿Por qué bueno, dejan que doctora. los hombres hagan un Me Too Movement? Porque los están desprestigiando a todos. Él era un buen ser Doctora, humano, yo dudo- doctora. Tontería Él era es esta. bueno. ¿En qué mundo están viviendo? Eso es lo que me vienes a decir. bueno, doctora, también dudo mucho que ella dice no saber nada de la yo existencia. también lo puse en duda ya. de la- Perfecto. de la existencia Próximo del amante. testigo. ¿Hasta dónde? Ya usted va a saber la clase de joyita que es esta mujer, doctora. Me da lo mismo. Aquí la única joyita es el reverendo. Y ustedes las dos. Pero ella es una delincuente tontotas. también. Su nombre. Buenas Mi tardes, hermana. doctora. Soy Constanza. Ajá. Bueno, yo era amiga de esta descarada. Ok. Ella hizo prueba de ADN porque ella no sabía realmente si es que la niña era de el Eso reverendo o de mi totalmente marido, que por cierto falso. también estaba de amante con mi esposo. Eso es Ok, falso, doctora. perfecto. Ella es tan Eso no es sucia, una así. mujer tan sucia que ella siempre le dio Mentirosa. dinero al reverendo. Bueno, yo nunca Pero- pensé que ella era la santa no es tampoco, santa, Santa doctora, María para Alejandra. nada. No, doctora, aquí lo que Arriba. pasa Eso es que fue las jugando. mujeres, todas las mujeres que se acercan a su Se marido mete con son otras amantes de casadas, su se marido. mete Yo con no tengo otras. Ok, nada entonces que tú ver con tienes ella. pruebas amantes claras y no tienen contundentes derecho. de que ella se acostaba con tu marido. Obviamente Sí, no. doctora. Bueno, mi marido me lo contó. Yo le saqué mentira por Pero él verdad. está aquí, él vino a No. contármelo a mí. No. Ok, gracias. Vamos a pasar, por favor, a la abogada Lisette Sierra y al Una detective descarada, doctora. Ella Frank no tiene derecho a nada, Peñate. doctora. No Por tiene favor. derecho a nada, doctora. Sí Es tengo, una doctora, usted me resbalosa tiene que ayudar. que se mete siempre en los matrimonios. Ya se da cuenta, no solamente el mío, también el de la mejor amiga. ¿Qué clase de mujer es esta? Señores, yo lo único que les digo a ustedes es lo siguiente, no se dejen más engañar por la imagen. Hoy en día somos todos expertos en imagen. La imagen tiene que estar respaldada por acciones realmente sinceras, honestas, legítimas, genuinas y que se puedan comprobar. Por favor, investigue antes de contar con un hecho como cierto, porque muchas veces no lo es. Doctora, esta niña tiene derechos a ciertas cosas de su padre biológico. Yo no tengo prueba de que él la reconoció legalmente o que hay un decreto de paternidad por una corte judicial, el circuito que le toque. Pero bueno, ella, no sé, presenta un ADN, dice que lo hizo. Vamos a decir que está hecho, que él la reconoció en vida. ¿A qué tiene derecho la niña? En ese caso, como no hay hijos, no, pues... Sí hay hijos de este matrimonio. Tengo dos Ok. hijos, una de 15 Hay y dos uno de hijos, 20. hay uno de 20 y una de 15 15. años, que ella Ok. dañó. Ok, entonces esos hijos no heredan hasta que su señora madre fallece, que espero que sea mucho tiempo, pero el otro hijo fuera del matrimonio tiene un derecho. Entonces,
va 50% a los hijos y la otra 50% a la señora. Tiene que ¿A los hijos dividir de este matrimonio o todos los hijos? todos los hijos en ese caso. Ok, Divididos o sea por que del iguales. caudal hereditario de este hombre, 50% le pertenece a ella y 50% a los 3 hijos biológicos. Así es. No importa si son del matrimonio este o de la Afuera. relación extramarital de esta. Siempre y cuando... Y si él dejó testamento. No, doctora. Ah, está como Por Aretha eso. Franklin. Pero, doctora- Ya. Aretha Franklin tampoco dejó testamento y ha Ya. formado todo un problema a esto. Que agradezca a ella Ok, que estoy pidiendo un millón, aparte ¿no? de eso, la niña tiene derecho a una manutención que viene saliendo del Social Security del papá También, hasta que ésta sea adulta. 18 años. Correcto, perfecto. Y eso es lo que hay. Es lo correcto, sí, señora. Pero ella no tiene derecho. Ella Segunda no- pregunta. No tiene derecho. ¿Usted oyó o no oyó? Sí, doctora. Ah, bueno, entonces ya se educó y ahora pues a cumplir, más nada. ¿Aquí hay algún cargo penal por haber movido el cuerpo de este hombre en el momento en que este falleció? ¿Cómo usted investiga eso? ¿Cómo se procede? Doctora, yo sé que nosotros sabemos que hay un cargo penal. Claro, doctor. En el estado de la Florida, cada vez que muere una persona, hay que llamar a la policía desde la escena donde murió esa persona para que se haga una investigación apropiada. Claro. En este caso, a moverse el cuerpo, no se pudo determinar si hubo drogas, algún tipo de altercance, nada. Eso es un delito. Además, mover el cuerpo es otro delito. Yo me imagino, al leer el certificado de infusión, yo me imagino que, no sé cuál dirección pusieron ahí, pero me imagino que no fue donde No, murió, no murió. actualmente. No fue donde murió. Que es un certificado oficial en este caso también, que Está bien. hay que ponerlo O sea, por todos lados. aquí hay doctora. varios cargos. Claro que Naturalmente, sí. la persona que movió el cadáver no está presente, pero sabemos quién es Sí. y se puede identificar. También podemos asumir que la esposa y tanto la amante estaban en colusión Todo el mundo con la estaba. persona que lo hizo, Así es. o sea que ellas también cargan culpa por haber permitido todo este movimiento Así del es. cadáver. Claro. Mucho más allá de todo esto, yo creo que la lección bellísima en este caso y la moraleja es: no nos dejemos engañar por las imágenes. Detrás de todos los seres humanos hay conflictos, hay enredos, algunos más distorsionados que otros, o algunos más mentirosos, pero aquí no hay nadie perfecto, amigos. No existen. Puede haber gente mejor, otras peor. No se dejen engañar por la hipocresía. Te niego la demanda porque aquí realmente esto ya se resolvió. Esta no te va a molestar pero, más porque doctora- sus derechos se van a cumplir, ¿verdad? Pero, doctora, Además, entonces, ya todos se los sabe amantes del mundo todo. tienen derecho. Ya se sabe de Ah, las no, qué feas, bien, ya se la lo vio en las redes No, sociales. no quiere decir que no tenga. No hace falta la orden de alejamiento, no hace falta. La hija de ella va a recibir lo que le toque por herencia natural de la muerte de su padre, va a recibir su manutención que se la va a pagar el gobierno y ya ella no va a molestar más, porque ella entonces, su hija, va a recibir el fruto del amor de su vida. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, evítese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. Te concedo la demanda, he dicho, caso cerrado.